Estoy grabando y compartiendo pantalla. Ya. Entonces, la ayudantía de hoy día se enfoca en lo que es el cálculo de volúmenes utilizando el método de las capas cilíndricas, ya a pesar de que también va a haber un ejercicio en el que vamos a usar el método de los discos. También el cálculo de superficies de revolución. Y al final nos vamos a ir en lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Así que bueno, empecemos con esta pregunta. Dice, mediante el método de capas cilíndricas, calcule el volumen generado al girar la región que encierran las curvas y igual x al cuadrado y x igual a y al cuadrado respecto a la recta y igual a menos 1, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tratemos de entender cuál es esta región, ya que nos piden rotar. Entonces tenemos algo así. Aquí están los ejes X y el eje X y el eje Y. ¿Ya? Y por un lado tenemos la curva Y igual a X al cuadrado, ¿cierto? Que es esta parábola, que pasa por el origen y que se va para allá. Y por otro lado tenemos la curva X igual a Y cuadrado, que es esta parábola de acá. Debería pasar por el origen. Algo así. Ah. Ya, entonces la región que nos están pidiendo rotar es esto que está entre medio. Esto de acá. ¿Ya? Y respecto a qué, nos piden rotarlo respecto a la recta y igual a menos 1, que es la que está acá. Aquí está. Esto es y igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, nos piden explícitamente utilizar el método de las capas cilíndricas, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros utilizamos el método de las capas cilíndricas, ¿ya? En este caso, como estamos rotando respecto a este eje, ¿ya? Al eje y igual a menos 1, los cilindros o los rectángulos con los que vamos a generar los cilindros, los deberíamos estar tomando de esta manera. Así, acostados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al yo rotar estos rectángulos respecto a este eje, ¿no? Si se fijan, ahí voy a obtener los cilindros que yo necesito para hacer el cálculo del el volumen. ¿Ya? Si yo tomara los cilindros, en este caso lo estamos tomando así, ¿cierto? Si yo los tomara así, ¿ya? Y lo rotara respecto a este eje, no obtendría cilindros, sino que obtendría discos, ¿ya? Que no es lo que necesito porque no estoy utilizando el método de los discos, sino el de las capas cilíndricas. Así que necesito tomar los rectángulos así para yo poder calcularlo mediante este método, ¿ya? Y como lo estoy tomando así, si se fijan, las variaciones van a ocurrir en el eje Y, porque estos rectángulos se van a mover tanto para arriba como para abajo, dentro del intervalo en el que se mueve la región, ¿ya? Para poder cubrir todo. Entonces, esto yo lo voy a tener que hacer respecto al eje Y. A ver, ¿me perdonan un momento? Ya me perdonan unos 3 minutos, ya vuelvo al tiro. Es que me llegó algo y yo sabía que iba a llegar justo a esta hora. Increíble. Son muy oportunos. Así que vuelvo al tiro, ya. Perdonen.
Uy, ya, perdón. Siempre me llegan estas cosas en la mañana, pero hoy día no sé qué pasó, que me llegó más tarde. Así que, ya, ahora lo tengo. Ahora sí, volvamos. Y entonces, como le estaba diciendo, como ahora el rectángulo yo lo estoy tomando así acostado, lo tengo que mover en respecto al eje Y, ¿cierto? Porque se va a desplazar para arriba y para abajo, ¿ya? Eso es lo que me considera el método de las capas cilíndricas. Si yo lo hubiese tomado así, yo hubiese utilizado el método de los discos, entonces lo hubiese tenido que hacer respecto al eje X, porque se hubiese estado moviendo así. Pero no es el caso. Así que, ya, sigamos. Cuando yo calculo con el método de las capas cilíndricas, si se fijan, este es el rectángulo que yo me tomo, ¿cierto? Entonces, al rotarlo, así, como este de acá, me está generando un cilindro, ¿cierto? ¿Y cuál es ese cilindro? Este de acá. Aquí voy a tratar de dibujarlo lo más bonito posible. Como les dije la semana anterior, es muy importante entender cómo se generan estas fórmulas, ¿ya? De dónde nacen, para así siempre tener más presente o más claro el cálculo, ¿ya? Entonces, los cilindros que yo voy formando, al rotarlos respecto al eje, son de esta forma, ¿cierto? Que si yo los corto aquí voy a dibujar una tijerita, un intento de tijera, algo así. Si yo los corto aquí, si se fijan, me va a quedar como una hojita de papel, ¿cierto? Como un rectangulito a lo largo, ¿cierto? Algo así, como que yo tengo el círculo y lo despliego, ¿cierto? Ya, entonces queda de esta manera. Pam, 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 ¿ya? En donde en este caso el grosor, ¿ya? El grosor de este cilindro, de esta capa, es en este caso de I, ¿ya? Porque estamos considerándolo en este eje. Es de I, ¿ya? Eso es un diferencial de ancho, o sea, es algo muy pequeño, infinitamente pequeño, ¿ya? La altura, ¿ya? La altura que considero es el de la función f de i en este caso, ¿cierto? Porque si yo parto aquí en el eje 0, la altura que esto tiene es f de i, ¿ya? Y el largo, si se fijan, el largo que es esto de acá, es el perímetro de esta figura, ¿cierto? El perímetro de un círculo es 2pi por el radio, ¿ya? Entonces esto sería 2pi por el radio, que el radio es la distancia que hay desde el centro, ¿cierto? Que es el origen, hasta donde yo estoy considerando esto. Y esta distancia no es más que i, ¿ya? 2pi por i. Y entonces, con todo esto, nosotros ahora podemos calcular cuál es el volumen de este pedacito de cilindro, que vendría siendo, es como el volumen de este rectángulo, ¿cierto? Es el largo por el ancho por el alto. O sea, sería F I por 2pi por I por DI, ¿cierto? Que cuando yo lo integro entre A y B, que vendrían siendo los límites, me da eh, el volumen que yo estoy buscando, ¿ya? Pero en este caso, fíjense que yo no lo estoy rotando respecto al eje 0, ¿cierto? Lo estoy rotando respecto al eje y igual a -1. Así que ahí tengo que tener ojo respecto a cuál va a ser esa distancia entre el rectángulo y el eje respecto al cual estoy calculando, respecto al cual estoy haciendo la rotación, ¿ya? Entonces, el volumen ahora va a quedar dado por igual a 2pi, ¿cierto? Que es el que está acá, por la integral, ¿desde dónde hasta dónde? En este caso es desde 0, ¿cierto? Porque aquí parte la región hasta este punto que es la intersección entre las dos curvas. Pero la intersección es en el punto 1, 1, así que aquí estaría siendo hasta 1. Entonces sería desde 0 hasta 1, ¿de qué? Aquí sería I, ¿ya? I, ¿qué era I? Era el radio, o sea, la distancia desde el eje de rotación hasta donde yo estoy considerando el rectángulo. En este caso, esta distancia es desde acá, ¿cierto? Hasta 0, o sea, es I, porque recuerden que la distancia desde acá hasta acá es I, pero además le tengo que sumar esta distancia acá,
¿cierto? En estricto rigor, lo que yo estoy haciendo es restárselo, ¿ya? Entonces le resto I menos 1, ¿ya? Y ahí me queda I más 1, que de nuevo es el radio. I más 1, ¿ya? De nuevo, ¿por qué? Porque es la distancia que hay desde el rectángulo hasta el eje de rotación. Entonces, en cualquier punto acá va a ser I más 1, porque es esto de acá, ¿cierto? Entonces quedaría I más 1, el radio, por F de I, ¿ya? En este caso, F de I es lo que está arriba, ¿cierto? Acá, o sea, este de acá, es que recuerden que esto lo tenemos que ver al revés, o sea, de esta manera. Ahora, con el eje Y acá, y el eje X acá. Entonces sería algo así. Pam, pam. Esta vendría siendo raíz de I, esta sería I al cuadrado. Y el eje I igual a menos 1, en este caso, estaría acá. I igual a menos 1. Entonces, ahora los rectángulos los estoy tomando así, ¿cierto? Y lo estoy rotando respecto a este eje. Entonces, si se fijan, claro, aquí se ve más claro que este rectángulo se mueve desde acá hasta acá en el eje Y, ¿cierto? Y la distancia es desde I hasta acá, o sea, hasta menos 1. Que aquí queda el I más 1. Y de nuevo, la diferencia entonces, aquí el alto va a ser raíz de I, que es lo que está acá arriba, menos I al cuadrado, que es lo que está acá abajo, por DI. ¿Ya? Y bueno, teniendo esto ya puedo calcular lo que es el volumen. Quedaría 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de ¿qué? De I por raíz de I, eso es I elevado a 3 medios, menos I por I al cuadrado, eso es I al cubo, más raíz de I, que es I elevado a 1 medio, menos I al cuadrado, en DI. Esto es igual a 2pi por, y ahora integramos, quedaría I elevado a 3 medios, eso integrado es I elevado a 5 medios dividido en 5 medios, o sea, 2 quintos por I elevado a 5 medios, menos I elevado a 4 dividido en 4, más I elevado a 1 medio es, la integral es I elevado a 3 medios dividido en 3 medios, o sea, 2 tercios por I elevado a 3 medios, menos I al cubo tercios. Y esto evaluado entre 0 y 1. Pero si se fijan, al evaluar entre 0 y 1 me queda simplemente 2pi por 2 quintos menos 1 cuarto más 2 tercios menos 1 tercio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al evaluar en 0, todas estas se me van. Y al yo sumar todas estas y multiplicar por 2pi, lo que obtengo es 29 treintavos pi. ¿Ya? Eso es simplemente hacer esta suma de números fraccionarios, ¿ya? O de números racionales. Y así obtengo entonces cuánto vale el volumen de esta región que me hacen rotar respecto al eje igual a menos 1, ¿ya? Y eso es considerando el método de las capas cilíndricas, ¿ya? Entonces, lo importante es que entiendan este concepto de acá, el cómo llegamos a la fórmula que utilizamos para el cálculo, ¿ya? ¿Quedó alguna duda? Si no, entonces sigamos. Yo tengo una duda, Dime. pero es que en relación, por ejemplo, en el taller que tuvimos antes de esta clase, el profe ponía pi y a veces 2pi. ¿En qué se diferencia en que sea pi o 2pi? Depende del método que tú utilizas para calcular el volumen, ¿ya? Cuando ocupas el método de las capas cilíndricas, que es el que ocupamos ahora, se utiliza el 2pi, ¿ya? Y ahí queda 2pi por el radio, que es la distancia al eje de rotación, por la altura que vendría siendo f, ¿ya? Y cuando ocupas el método de los discos, ahí ocupas pi, ¿ya? Porque ahí lo que ocupas es pi por la función al cuadrado, ¿ya? Que vendría siendo la altura al cuadrado, ¿ya? Entonces depende del método. En capas cilíndricas es 2pi. El de los discos es pi. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio Ya, usando discos. gracias. Así que ahí, para que se entienda un poquito más. ¿Ya? Pasemos al ejercicio 2. El 2. Dice,
calcule el volumen y el área de la trompeta de Gabriel obtenida al rotar la curva y igual a 1 sobre x, con x igual a, o sea, mayor o igual a 1, alrededor del eje x, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la curva 1 sobre x, que vendría siendo algo así, ¿cierto? Con x mayor o igual a 1, o sea, acá, y la rotamos respecto al eje x, que vendría siendo este de acá. La rotamos así, ¿ya? Entonces, no sé si aprecian lo que se forma, pero claro, es como algo parecido a una trompeta, ¿ya? Y le pusieron precisamente trompeta de Gabriel porque es como la trompeta que el arcángel Gabriel va a tocar en el día del juicio final, ¿ya? Entonces, nos piden el volumen que encierra esta superficie al rotarla respecto al eje X y el área de la superficie también, ¿ya? Así que calculemos primero el volumen, ¿ya? El volumen va a estar dado por, en el caso de los discos, que es lo que vamos a utilizar, los rectángulos los tenemos que tomar así, ¿cierto? Y estos los tenemos que rotar respecto al eje X, ¿ya? Entonces, para el método de los discos es pi por la integral desde, en este caso voy a integrar desde el 1, ¿cierto? Hasta el infinito, ¿cierto? Porque es una integral impropia. Y aquí quedaría f de x al cuadrado. En este caso, f de x vale 1 sobre x, entonces quedaría 1 sobre x al cuadrado, en dx, ¿ya? Entonces, calculemos esto, quedaría pi por la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado de x, ¿cierto? Bueno, aquí hago el paso al límite. Pi por el límite de cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de 1 sobre x al cuadrado en dx. Ya, entonces esto es igual a pi por el límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. La integral de eso es menos 1 sobre x, evaluado desde 1 hasta b, ¿cierto? Esto es igual a, saco el menos, queda menos pi por el límite de cuando b tiende a infinito d. Y aquí quedaría 1 sobre b menos, al evaluar 1 queda 1. Y aquí vemos fácilmente que cuando el b tiende a infinito quedaría 1 sobre infinito, eso es 0, entonces va a quedar menos 1. Menos 1 por menos pi, eso vale pi. ¿Ya? Entonces el volumen que encierra esta superficie es finito y vale pi, ¿cierto? Ahora calculemos la superficie de la trompeta de Gabriel, ¿ya? El área de la superficie. ¿Ya? El área está dado por la siguiente fórmula, es 2pi por la integral, de nuevo desde el 1 hasta el infinito, y aquí es parecida a la integral de la longitud de arco, ¿ya? ¿Se acuerdan que para calcular la longitud de una curva nosotros lo que hacíamos era integrar la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado? Bueno, aquí es parecido, con la diferencia de que afuera de la raíz hay que multiplicarlo por la función. Entonces, en este caso la función es 1 sobre x, entonces quedaría 1 sobre x por la raíz de 1 más, y aquí quedaría la derivada al cuadrado. O sea, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto al cuadrado. ¿Ya? En dx, esto es igual a 2pi por la integral desde 1 hasta el infinito de 1 sobre x por la raíz de 1 más 1 sobre x a la cuarta, ¿cierto? Porque queda x al cuadrado es a la cuarta en dx. Esto es igual a 2pi por la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x por, y aquí voy a sumar esto, el 1 con el 1 más x a la cuarta, quedaría x a la cuarta más 1 sobre x a la cuarta en dx. Y esto es igual a 2pi por la integral desde 1 hasta el infinito de, y aquí queda
la raíz de x a la cuarta es x al cuadrado, ¿cierto? Por x, ese que está afuera, quedaría x al cubo. Y arriba quedaría la raíz de 1 más x a la cuarta por dx. ¿Ya? Entonces ahora no vamos a calcular esta, sino que vamos a utilizar una comparación. ¿Ya? En este caso sabemos que la raíz de 1 más x a la cuarta sobre x al cubo es mayor, es mayor o igual a la raíz de x a la cuarta sobre x al cubo. ¿Por qué? Porque cuando yo le sumo 1 acá, obtengo algo más grande, ¿cierto? Si yo le quito este 1, como es lo que dice acá, si yo se lo saco, obtengo algo más pequeño, ¿cierto? Porque le estoy quitando algo que le estoy sumando antes. Así que si yo se lo quito, esto se me achica y por eso aquí me queda que esto primero es mayor o igual que esto de acá, ¿ya? Entonces tengo esto, pero esto es igual a x al cuadrado dividido en x al cubo. Pero esto es igual a 1 sobre x, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, esta integral de acá, la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x en dx, ¿qué comportamiento tiene? ¿Sabemos nosotros cómo se comporta esto, esta integral? ¿Converge, diverge? ¿Qué comportamiento tiene? Si se fijan, esta es una integral impropia de primera especie, ¿cierto? Con p igual a 1, ¿cierto? Recordemos que para una integral impropia de primera especie, si p era mayor que 1, la integral converge. Si es menor que 1, es divergente, pero si es igual a 1, también diverge, ¿ya? Entonces, en este caso, la integral diverge, ¿ya? Pero nosotros entonces tenemos que, si esta integral diverge, entonces la integral de esto, que es de hecho más grande que esto, entonces también tiene que diverger, ¿cierto? Esto también lo explicamos en ayudantes anteriores, porque lo que pasa es que nosotros tenemos esto acá, que es 1 sobre x, ¿ya? Y la otra que es raíz de 1 más x a la cuarta dividido en x al cubo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que lo que está acá abajo está siendo divergente. Entonces, esto de arriba, que es más grande, también tiene que ser divergente, también tiene que ser infinito, porque es algo más grande que infinito, y por lo tanto, tiene que ser infinito. ¿Ya? Y entonces, si esto diverge, lo que estamos concluyendo en realidad es que el área es infinita. Infinita. ¿Ya? Lo cual no deja de llamar la atención, porque esto quiere decir que para cubrir el volumen finito, que es pi, ¿cierto? Nosotros estamos necesitando una superficie de área infinita, ¿ya? Lo cual es un poco paradójico, pero así es, ¿ya? Es un resultado bastante llamativo. Y esto es lo que el ejercicio nos solicita, ¿ya? Este objeto fue descubierto por Torricelli, por ahí por el siglo XVII, antes incluso de que existieran símbolos como este que nosotros utilizamos actualmente para calcular la integral, ¿ya? Entonces es algo bastante arcaico y que, claro, en su tiempo tampoco dejaba de llamar la atención, ¿ya? Ya, claro, y eso era el ejercicio que está acá. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer otro ejercicio de cálculo de área de superficies de revolución, ¿ya? Por si no se entendió esa parte. Así que pasemos allá. La pregunta 3 dice, obtenga el área de la superficie del toroide mostrado en la imagen, ¿ya? El cual se genera al rotar la circunferencia de radio R, que es esta de acá, ubicada a una distancia R del eje Y, respecto a este mismo eje, ¿ya? O sea, estamos rotando, claro, este círculo de radio R, ¿cierto? Respecto al eje Y, ¿ya? Ya. Entonces, primero tratemos de escribir este círculo, ¿ya? Si este es el eje Y, ¿ya? O sea, este es el X igual a 0, entonces la ecuación que me describe a este círculo está dada por
x menos r al cuadrado, ¿cierto? Porque es un círculo que está desplazado en r unidades hacia la derecha, por eso acá x menos r al cuadrado, más y al cuadrado, porque no se desplaza ni para arriba ni para abajo, está justo ahí en el eje x. Esto es igual a r al cuadrado, que es el radio del círculo, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es despejar el eje, despejar la variable x. ¿Por qué? Porque me están pidiendo rotar esto respecto al eje y, que es esto de acá, ¿cierto? Entonces yo necesito esto en función de la variable x, ¿ya? Si nosotros rotamos algo respecto al eje x, como fue en el ejercicio anterior, ¿va? En este caso, en este ejercicio, ¿ya? En este ejercicio nosotros estábamos rotando esta curva respecto al eje x, ¿cierto? Y todo lo hicimos entonces en función de x, ¿ya? Pero en este caso, como lo estamos rotando respecto al eje y, entonces lo necesitamos todo en función de y, ¿ya? Entonces necesitamos despejar x en función de y. Y al despejarlo, lo que vamos a obtener es que x es igual a más menos la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado más r. ¿Ya? Entonces aquí me voy a permitir definir dos funciones. x1, que es igual a la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado más r, y x2, que es igual a menos la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado más r. ¿Ya? Aquí, ¿qué representa cada una de estas? La de arriba, x1, me representa esto de acá, que sería como el lado derecho del círculo. ¿Ya? Esto es x1. Mientras que lo de abajo, que es x2, me representa esto de acá, que sería la parte izquierda del círculo. ¿Ya? Esto es x2. ¿Ya? Entonces, claro, lo que yo voy a hacer al final es rotar cada una de estas curvas respecto al eje y, ¿ya? Por separado, ¿ya? Porque no puedo hacerlo todo junto, tengo que hacer cada una por separado. Entonces, vamos a hacerlo primero con el x1, lo vamos a rotar, y después con el x2. Si se fijan, las áreas que nos va a resultar no van a ser las mismas, porque el área que yo tengo del x1, que está más afuera, va a ser mayor que la, que la del x2, que está más adentro, ¿cierto? Es como que uno lo puede ver en la imagen. Pero comprobémoslo con el cálculo. Entonces, trabajemos primero con el x1. x1, ¿ya? Lo que necesito yo para calcular esto es la derivada de x1 respecto a y. Entonces, y esta derivada va a ser igual a 1/2, ¿cierto? De, aquí, 1/2 de r al cuadrado menos i al cuadrado, 1 por la derivada de lo adentro, que es menos 2i, y eso, porque esto se va. Entonces esto queda, ese 2 se va con ese 2, ¿va? Y queda raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado, y arriba queda un menos i. Esa sería la derivada. De tal manera que el área 1, aquí, el área 1 es igual a 2pi, ¿cierto? 2pi por la integral desde, en este caso, es la integral desde acá hasta acá. O sea, al revés, es desde acá hasta acá, ¿ya? La distancia que hay desde acá hasta este punto, desde el centro del círculo hasta este de acá, es r, ¿cierto? Esa distancia es r, vale el radio del círculo, ¿cierto? Y como estamos en este lado, aquí estamos en menos r. Y acá igual. La distancia que hay de acá, desde el centro del círculo hasta acá, es r, y como estamos arriba, esto vale r. Entonces quedaría la integral desde menos r hasta r de la función, que es la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado más r, por es la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. O sea, sería
menos i sobre la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado al cuadrado. Y todo esto por ti. Y ahora no queda más que hacer el cálculo, ya el desarrollo algebraico de esto, ya para obtener algo más simple. 2pi por la integral de menos r hasta r de, a esto lo dejo igual, la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado más r por, y aquí queda 1 más, elevamos esto al cuadrado, quedaría y al cuadrado sobre r al cuadrado menos i al cuadrado por di. Seguimos simplificando, y acá queda 2pi por la integral desde menos r hasta r de la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado más r por, y aquí voy a sumar estas dos, quedaría la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado más i al cuadrado dividido en r al cuadrado menos i al cuadrado. De ahí. Y entonces esto va a ser igual a 2pi por la integral desde menos r a r de r al cuadrado menos i al cuadrado más r por la raíz de ese menos al cuadrado se va con ese i al cuadrado, entonces quedaría r al cuadrado dividido en r al cuadrado menos i al cuadrado por d. Ya. Ahora voy a multiplicar aquí este por este y este por este. Va a quedar igual a 2pi por la integral desde menos r a r de. La primera expresión por esto, si se fijan, esta raíz se va con la raíz de abajo y me quedaría la raíz de r al cuadrado, que es r, ¿cierto? R simplemente, recuerden que la raíz de un cuadrado es el valor absoluto de este valor. Ya si yo tengo la raíz de x al cuadrado, eso es el valor absoluto de x, pero en este caso nosotros sabemos que r es positivo, tiene que serlo. Así que la raíz de r al cuadrado va a ser r. Más, ya que queda r por esto de acá. R por la raíz de, lo voy a escribir así. Ya sabemos que la raíz de r al cuadrado es r, entonces queda r por la raíz de acá abajo, de r al cuadrado menos i al cuadrado, 1. T. ¿Ya? Entonces, ahora sería esto igual a 2pi por la integral de r es r por i, ¿cierto? Más, aquí sería r por la integral de esto, ¿ya? Puede que no se acuerden, así como cuánto vale esto, pero es una integral conocida, por decirlo así, ¿ya? Porque yo conozco qué función derivada me da esto de acá, ¿ya? Y esa función es el arcoseno. Arcoseno. ¿Ya? Para eso es bueno tener como una tabla de integrales siempre a mano, para estar así como pendiente, claro, esta forma como ya la he visto en alguna parte, claro, es una función arcoseno. Entonces sería arcoseno de i sobre r. Y esto evaluado entre menos r y r. Entonces aquí va a quedar 2pi por. Aquí voy a factorizar por el r minúscula. ¿Ya? Lo saco y queda entonces. Y evaluado en r es r más. Quedaría r por arcoseno de r sobre r es 1. Menos. Ahora quedaría menos r más el arcoseno de menos 1. Ya. Entonces esto es igual a
2pi r por, aquí queda r menos r, eso es más r, quedaría 2r, más r por arcoseno de 1, eso es pi medio, ¿cierto? Porque el seno de pi medio es 1. Entonces quedaría más r por 1 menos, ya que quedaría arcoseno de menos 1 es menos pi medio, ¿cierto? Porque está abajo. El seno de menos pi medio es menos 1. Entonces quedaría menos 1 por, aquí, perdón, me falta multiplicar por eso. Por este menos de acá afuera queda más, entonces quedaría más r. Y por lo tanto, esto va a ser igual a aquí, perdón, era al coseno de pi, de 1 es pi medio. Y, ya haciendo el cálculo al revés. Claro, al coseno de 1 es pi medio, porque seno de pi medio es 1. Y al coseno de menos 1 es menos pi medio, con ese menos queda más, que entonces quedaría por pi medio. Ahí sí. Entonces quedaría r pi medio más r pi medio, eso es r pi. Entonces acá queda 2 por 2 son 4. 4 pi por r al cuadrado más. Y aquí quedaría, aquí esto es pi r, entonces quedaría 2 pi al cuadrado por r minúscula por r mayúscula. ¿Ya? Y ahí eso sería entonces el área de la superficie que obtengo al girar esta curva x1 respecto al eje y. Ahora me falta la de x2, ¿ya? Pero si se fijan, la única diferencia entre x1 y x2 es este signo, ¿cierto? Cuando yo derive, de hecho lo voy a hacer acá abajo, aquí ya tengo uno. Cuando yo derive x2, voy a obtener lo mismo que antes, pero con el signo positivo, ¿ya? O sea, voy a obtener la raíz de r al cuadrado menos i al cuadrado, arriba un i, ¿ya? Pero eso no me importa mucho, porque esto al final va a estar adentro de la raíz, acá, va a estar acá adentro, y va a estar al cuadrado, así que esta expresión, la raíz va a quedar exactamente igual, ¿ya? Y la única diferencia es que ahora esta primera parte, esto de acá, va a ser negativo. Esto de aquí, aquí va a tener un menos esta raíz, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto va a tener un menos, esto va a tener un menos, seguimos bajando, este va a tener un menos, ¿ya? Entonces, aquí al multiplicar este por esta raíz, aquí me va a quedar menos r, ¿ya? Aquí me queda menos r, menos r, y aquí entonces este es menos 2r, ¿ya? Y por lo tanto, el área 2 va a ser igual a esto mismo, pero en vez de 4pi r al cuadrado es menos 4pi por r al cuadrado. Ya esto es para no tener que calcularlo de nuevo, ¿ya? Porque los cálculos cuánticos son análogos, son exactamente los mismos, solamente que aparece este signo negativo. Más 2pi al cuadrado r por r, ¿ya? Porque eso no me cambia. Entonces ya tenemos también el área de este pedacito de abajo, ya que como yo les dije, iba a ser más pequeño, ¿cierto? Iba a ser más pequeño, y efectivamente el área de x1 es esto de acá, y el área de x2 es esto de acá, que es más pequeño porque este tiene el signo negativo. Así que, por lo tanto, el área va a ser igual a el área 1 más el área 2, y esto es igual a esto más esto. Pero si se fijan, este se va con este, y aquí me queda 2 más 2 son 4. Entonces quedaría 4 por pi al cuadrado por r por r, ¿ya? Y ese sería entonces el área de la superficie de este toroide, ya que si se fijan tiene forma de dona. Entonces si alguna vez alguien le pregunta, oh, ¿cuál será el área de esta dona que me estoy comiendo? Ustedes ya van a poder decirle que vale 4 pi al cuadrado r por r, ¿ya? Y ese sería entonces el ejercicio de
área de superficie de revolución. ¿Se entendió? Si no hay dudas, entonces pasemos a la pregunta 4, que ya tiene que ver con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Si no me equivoco, lo que deberían haber visto hasta ahora es como la fórmula general de una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? La solución. También ecuaciones de variables separables y ecuaciones homogéneas, ¿ya? Que son precisamente los ejercicios que les traje, ¿ya? Entonces, en la pregunta 4 nos piden resolver esta ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos hacer? Primero, tratemos de escribirla como una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tratar de dejarla escrita de esta manera. Y' más px por y esto igual a qx. ¿Ya? No sé si utilizaron estas mismas letras, P y Q, pero la idea es la misma, ¿ya? La idea es dejar el I' solito, ¿ya? Sumarle un I, que es la función, ¿cierto? Multiplicada por algo que depende solo de X, y esto igualarlo a algo que depende solo de X, ¿ya? Donde ya no interviene la I en ninguna parte, ¿ya? Entonces veamos si podemos escribir esto de esta manera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Escribámoslo así. I' es igual a I sobre X más X al cuadrado, ¿cierto? Lo único que hice fue separar acá esto en I sobre X más X al cubo sobre X, que es X al cuadrado. Y ahora esto lo paso restando para allá. Entonces quedaría I' es igual I' menos 1 sobre X por I es igual a X al cuadrado, ¿cierto? Pasé este restando para allá. Entonces, si se fijan, tiene esta forma donde P de X es igual a menos 1 sobre X, ¿cierto? Menos 1 sobre X. Recuerden que el P de X es todo lo que multiplica al I. Y en este caso lo que multiplica es menos 1 sobre X. Y Q de X es igual a lo que está al lado derecho de la igualdad, que es X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya teniendo eso, ya teniendo reconocido cuánto vale P y cuánto vale Q, yo puedo calcular entonces cuánto vale la solución general de esta ecuación diferencial, ¿ya? La solución I de X va a estar dada por la exponencial de menos la integral de P de X, aquí por la integral de E elevado a de la integral de P de X, acá es menos, adentro es más, por Q de X, por Q de X, por dx. Y aquí le sumo una constante, ¿ya? Esta constante sale en realidad de esta integral, ¿ya? Pero yo se la sumo para no olvidarla, ¿ya? Porque a veces suele pasar que uno, al calcular una antiderivada, se le olvida que tiene que salir una integral y no la coloca, ¿ya? Por ejemplo, en estas integrales que están acá en las exponenciales, yo no necesito colocar la constante, ¿ya? No la coloco simplemente. Pero esta sí es importante, ¿ya? Ya, entonces reemplacemos lo que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Entonces esto vendría siendo E elevado a menos la integral de menos 1 sobre X, o sea, es la integral de 1 sobre X de X, por, y aquí quedaría la integral de E elevado a menos 1 sobre, la integral de menos 1 sobre X de X, por Qx de X más la constante. ¿Esto a cuánto es igual? Acá quedaría. ¿Cuánto vale la integral de 1 sobre X? Eso es logaritmo natural de X, ¿cierto? Y E elevado al logaritmo natural de X es X. Por. Acá quedaría la integral de nuevo, la integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X, ¿cierto? Como tiene un menos adelante, ese menos lo puedo pasar como exponente. O sea, quedaría logaritmo natural de X elevado a menos 1. Entonces quedaría E elevado a logaritmo natural de X elevado a menos 1. Eso es X elevado a menos 1.
por q de x, que es x al cuadrado, por dx más la constancia. Aquí queda, entonces, x elevado a menos 1 por x al cuadrado, eso es x, ¿cierto? Entonces esto es igual a x por la integral de x es x al cuadrado medios más constante. Y esto es igual a x al cubo medios más la constante por x, ¿ya? Cuando yo calculo, en este caso es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? Como es de primer orden, me tiene que aparecer una constante, ¿ya? Eso es también porque no me están dando ninguna condición inicial, ¿ya? Si me dieran una condición inicial, entonces yo podría encontrar el valor de esta constante, pero como no me la dan, entonces me aparece una sola. Ya, eventualmente, no sé si la próxima o en 2 semanas más, van a ver lo que son integrales de segundo orden. Perdón, ecuaciones de segundo orden. En ese caso van a aparecer dos constantes, ¿ya? Y en general, cuando uno tiene una ecuación diferencial de orden enésimo, entonces le van a aparecer n constantes, ¿ya? Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Nunca les puede aparecer no les puede aparecer una constante, porque estas soluciones que encontramos son soluciones generales, que valen para cualquier constante. Cuando nos dan una condición inicial, entonces nos están pidiendo por una solución específica o una solución particular, como se le llama. Y en ese caso, lo que yo hago es encontrar el valor de la constante c que me hace cumplir con esa condición, ¿ya? Pero en este caso no nos están dando condiciones, así que me quedo con la solución general, que de nuevo es y de x es igual a x al cubo medios más c por x, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una solución y la resuelve, una manera de saber si es que la resolvió bien, si es que a lo que llegó es la respuesta, entonces sería ver si verifica la ecuación que me dieron en un principio, ¿ya? Eso es algo que siempre uno puede hacer con las ecuaciones. Si uno llega a una respuesta, si uno llega a despejar la variable que a uno le piden, entonces puede utilizar esa variable en la ecuación que me dan y ver si es que efectivamente la cumple, ¿ya? Así que eso se los voy a dejar como tarea para la casa, ¿ya? Que verifiquen que esta función efectivamente satisface esta ecuación. Ya no es muy difícil. Ya, pasemos a la pregunta 5. ¿Que me hicieron una pregunta? Sí, oye. ¿Ahí? Un poco más como en medio, en la mitad. Por ahí. Ay, muchas gracias. Ya. Entonces vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 dice, una curva pasa por el origen del primer cuadrante en el plano XY, ¿ya? El área bajo la curva desde el origen hasta un punto A, B, con A, B mayor que 0, es un tercio del área del rectángulo que tiene a estos puntos como vértices opuestos. Nos piden encontrar la curva. Entonces, se ve un poco raro, ¿cierto? Así que vamos a tratar de traducir esto, de ver qué significa, ¿ya? Entonces me dicen, una curva pasa por el origen del primer cuadrante en el plano XY, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros tenemos acá el primer cuadrante, ¿ya? Este es el origen, y la curva me dicen que pasa por acá, ¿ya? Y me dicen además que el área bajo la curva desde el origen, o sea, desde acá, hasta un punto A, B, pongámosle aquí, A, B, A, B mayor que 0, así que está en el primer cuadrante, es un tercio del área del rectángulo que tiene a estos puntos como vértices opuestos, ¿ya? O sea, yo voy a dibujar aquí una curva cualquiera, ¿ya? El área bajo esta curva es un tercio del área del rectángulo que tiene a estos puntos como vértices opuestos. ¿Cuál es ese rectángulo? Este de acá. Aquí. ¿Cierto? Eso quiere decir, el rectángulo que tiene a estos puntos, o sea, este y este, como vértices opuestos. ¿Ya? Por lo tanto, el rectángulo sería este de acá. Aquí esto vale B y esto vale A. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es tratar de escribir esto de alguna manera en la que yo pueda calcularlo, ¿cierto? Porque está bien, entiendo qué es lo que me quiere decir, pero yo quiero calcularlo, ¿ya? Así que vamos a tratar de escribirlo.
me dicen que el área bajo esta curva, ya a esta curva le voy a poner f de x, ¿ya? Entonces, el área bajo esta curva va a ser, ¿cómo yo calculo el área bajo la curva? Ya que es una curva positiva, sería la integral, ¿cierto? La integral, ¿desde dónde? Desde 0. Desde 0. ¿Ya? Aquí es hasta a, ¿ya? Pero es lo mismo que si yo le hiciera hasta x. O sea, es lo mismo que si yo aquí le pusiera x, y aquí le pusiera y. Es exactamente lo mismo. Este es el punto x, y. ¿Ya? Entonces, el área bajo la curva, desde 0 hasta x, ¿de qué? De la función. O sea, de f de t por dt. ¿Ya? Esto es igual a, me dicen que es igual a 1/3 del área del rectángulo que tiene a estos puntos como vértices opuestos. O sea, es igual a 1/3 del área de este rectángulo. ¿Cierto? ¿Y cuánto es el área de este rectángulo? Bueno, es largo por ancho, ¿cierto? O sea, es x por y, pero y es f de x. Entonces sería esto. ¿Ya? Bueno, y ahora tengo una expresión, al menos pude traducir esto en una ecuación matemática, ¿ya? Ahora tenemos que tratar de resolverlo. Esto no es precisamente una ecuación diferencial, ¿cierto? Pero puedo llegar a transformarlo en una ecuación diferencial. Esto es una ecuación íntegro diferencial, porque aquí me aparece una integral, ¿ya? Pero si aquí yo ocupo el teorema fundamental del cálculo y derivo esto respecto a x, entonces aquí me queda f de x es igual a 1/3 por la derivada del primero, que es 1 por f de x, más 1/3 de el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, f' de x, ¿cierto? Bueno, y ahora tengo entonces una ecuación diferencial que yo podría resolver, ¿ya? ¿Cómo? Aquí voy a pasar este para acá, me quedaría f de x menos 1/3 de f de x es igual a 1/3 de f' de x. 1 menos 1/3, eso es 2/3 f de x es igual a 1/3 f' de x. Aquí no, el de x no sé dónde lo se quedaba. Todavía. Ya. Aquí voy a multiplicar por 3, ¿sí? Y quedaría 2f de x es igual a f' de x. ¿Ya? Entonces tengo esto. Aquí, claro, me faltó este x de acá. Perdón, aquí es por x, por x, por x. Ya, que era este x que estaba multiplicando al f', ¿ya? Y esto, ya teniéndolo en esta expresión, me doy cuenta de que es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque yo puedo separar esto y me quedaría 2 sobre x es igual a f' de x y abajo f de x, ¿ya? Entonces, claro, es de variables separables precisamente porque yo puedo pasar todas las x para un lado y todas las f para el otro, ¿ya? Los puedo separar por completo, por eso se llama de variables separables, ¿ya? Y esto se llama así, tiene su nombre especial porque también es sencillo de resolver. Cuando yo integro esto respecto a x, me queda a este lado la integral de 2 sobre x, eso es 2 logaritmo natural de x. Y acá me queda la integral de f', voy a escribir, la integral de f' de x, f de x. ¿Pero cuánto es eso? Aquí entonces sería el logaritmo natural de x es igual a el logaritmo natural de f de x. ¿Ya? Y aquí más constante, ¿ya? Porque estoy haciendo una integral indefinida, ¿ya? Aquí no le puse constante porque aquí todavía tengo una constante dentro de esta integral, pero como yo ya me deshice de todas las integrales, entonces aquí le sumo una constante, ¿ya? ¿Por qué me queda el logaritmo natural de f de x? Porque cuando yo derivo
esto de acá me queda 1 sobre f de x, ¿cierto? Por f' de x, por regla de la cadena. Y que es precisamente lo que está aquí dentro de la integral. Así que al integrar esto, obtengo esto de acá. Y lo que quiero yo es obtener f de x, así que despejo el logaritmo. Quedaría logaritmo natural de f de x es igual a 2. Aquí lo voy a escribir al tiro así. Es logaritmo natural de x al cuadrado. Ya pasé el 2 como exponente menos la constante. Y entonces lo que hago es calcular la exponencial. Quedaría la exponencial del logaritmo natural es f de x es igual a, aquí quedaría e elevado al logaritmo natural de x al cuadrado menos c. Pero esto es igual a f de x es igual a x al cuadrado por k. Le voy a poner otra constante porque es e elevado a menos esa constante. Aquí le voy a escribir que k es igual a e elevado a menos c. ¿Ya? Pero simplemente es otra constante. Al final da lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Por otro lado nos dicen que esta función pasa por el origen. ¿Cierto? O sea que cuando yo evalúo f en 0, esto es igual a 0. Me están dando una condición inicial, ¿cierto? Pero esto es igual a 0 al cuadrado por k, que es lo que vale f, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuánto debe valer k? K puede valer cualquier cosa, ¿ya? Puede ser cualquier número, porque con cualquier número me satisface la igualdad, ¿cierto? Si aquí k le pongo 1, 2, 0, lo que sea, siempre me va a satisfacer esto, así que k es cualquier número real. Y por lo tanto, f de x es igual a x al cuadrado por k. Con k cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, pasamos desde esto, ¿ya? Que es una expresión, lo transformamos en una ecuación íntegro diferencial, después en una ecuación diferencial, y lo terminamos resolviendo como una ecuación de variables separables. ¿Ya? Entonces ahora pasemos a la última pregunta. También tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial determinando si es homogénea y, en el caso de serlo, su grado de homogeneidad. ¿Ya? Para ver si una ecuación es homogénea tenemos que aquí escribirlo de esta manera. dy de x es igual a f de x, y. ¿Ya? En este caso ya está escrito de esta forma, donde f de x, y es igual a y sobre x más x sobre y. Entonces, para ver si una ecuación es, si una función, en este caso es homogénea, lo que tengo que hacer es evaluar esa función en t, x, t, y, ¿ya? Y si yo lo puedo escribir de esta manera, t elevado a n por f de x, y, entonces es homogénea, donde el grado de homogeneidad es n. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es tratar de escribirlo de esta manera. Veamos si se puede. F de t, x, t, y es igual a, quedaría, al reemplazar quedaría ti sobre tx más tx sobre ti, ¿cierto? Simplemente reemplacé. Pero esto es igual a, si se fijan, todas las t se me van, pa. Entonces esto es igual a y sobre x más x sobre y. Pero esto es lo mismo que la función original. Esto es f de x, y, ¿cierto? Entonces esto es como si yo multiplicara esto por un t elevado a 0, porque t elevado a 0 es 1, ¿ya? Entonces esta función sí es homogénea, ¿cierto? Donde el grado de homogeneidad es 0. Lo voy a escribir abajo. La ecuación es homogénea.
de grado 0. ¿Ya? Entonces, de nuevo, es homogénea porque la función que la define es homogénea, de grado 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo resolver una ecuación sabiendo que es homogénea? Me conviene hacer el cambio de variable y es igual a u por x, ¿ya? Donde y' ahora es igual a, tengo que derivar esto, aquí u depende de x, entonces quedaría u' por x más u. ¿Ya? Es regla de la cadena. El primero derivado, u' por el segundo sin derivar, x, más el primero sin derivar, u por el segundo derivado, que es u. Entonces queda esto de acá. Y esto lo reemplazamos en la ecuación que nos dan, que sería esta de acá. Entonces, de y en dx es y'. Quedaría u' por x más u. Y esto es igual a, quedaría acá, y sobre x más x sobre y. Y vale ahora ux sobre x más x sobre y, que es ux. Entonces aquí ese se va con ese se va con ese, y me queda u'x más u es igual a u más 1 sobre u. Ya, entonces ahora lo que hacemos es... Aquí si se fijan, claro, este u se va con ese u, entonces me queda u' por x es igual a 1 sobre u, ¿ya? Y esto también es una ecuación diferencial de variables separables, como en el ejercicio anterior. Entonces paso este para allá, quedaría u por u' es igual a 1 sobre x, ¿ya? Entonces, la gracia de hacer este cambio de variable, cuando la ecuación es homogénea, es obtener una ecuación de variables separables, como en este caso, ¿ya? Eso siempre va a pasar. Si la función es homogénea, entonces, al hacer este cambio de variable, y igual a u por x, la ecuación nueva que voy a obtener va a ser de variables separables, que es mucho más sencillo de calcular, porque una vez estando acá, integramos respecto a x, y obtenemos entonces la integral de u por u' respecto a x es igual a la integral de 1 sobre x respecto a x. Ya. La integral de esta primera integral vale u al cuadrado medios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esto queda 2 por u, ¿cierto? Dividido en 2, se me van los 2, por u', por regla de la cadena, que es precisamente lo que está acá arriba. Entonces, esto es igual a la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural de x más una constante. Y ahora despejo el u cuadrado, quedaría u al cuadrado es igual a 2 logaritmo natural de x más constante. Aquí una constante 2, porque ahora queda 2 por constante. No es la misma constante. En este caso le voy a poner constante 2 es igual a 2 por constante. Pero esa es mera anotación, como les digo, porque sigue siendo una constante. Ya, entonces tengo u al cuadrado. Pero yo no necesito u, ¿cierto? A mí no me están preguntando por u, me están preguntando por y. Así que yo sé que y vale u por x, o sea que u es igual a y sobre x. Entonces, aquí puedo reemplazar y me quedaría y al cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 2 logaritmo natural de x más la constante 2. Y entonces aquí despejo el y al cuadrado y me quedaría y al cuadrado es igual a 2x al cuadrado logaritmo natural de x más x al cuadrado por constante 2, ¿ya? Y ahí lo tengo. Aquí yo bien podría sacarle raíz acá al y, ¿ya? Pero en este caso estaría obteniendo dos soluciones, ¿cierto? Porque si yo le saco raíz acá, le saco raíz, ¿no? Obtendría la raíz de el y al cuadrado. Pero eso, como les dije delante, cuando yo tengo la raíz de algo al cuadrado, eso es el valor absoluto de ese algo. Entonces sería el valor absoluto de y es igual a la raíz de todo esto, ¿ya? Pero en ese caso, dejémoslo así nomás, porque al final es lo mismo. Y al cuadrado es igual a esta expresión que está acá, ¿ya?
Y esa entonces sería la solución, ¿ya? Como les dije antes, si yo quiero comprobar que lo que obtuve es efectivamente una solución de la ecuación que me dan en un principio, entonces yo debería reemplazar esa función en la expresión y ver que la satisface, ¿ya? Que efectivamente se cumple la ecuación y de ser así, entonces efectivamente era una solución de la ecuación. ¿Ya? Es como la mejor manera. Eso es lo bueno de los ejercicios de ecuaciones diferenciales, que uno puede comprobar que aquello a lo que llegó es efectivamente la respuesta, ¿ya? No así como en otros ejercicios de integrales, por ejemplo, que uno puede llegar a algo, pero, bueno, no, en el caso de las integrales también, porque uno puede derivar y ver si es que acaso llegó a lo que era antes el integrando, ¿cierto? Esto es algo parecido. Llego a la solución, la reemplazo en la ecuación original y veo si la satisface. Si la satisface, entonces cumple con la ecuación. Si no, entonces me equivoqué en alguna parte. ¿Ya? Pero ese sería el ejercicio de ecuaciones diferenciales en este caso, considerando la homogeneidad de la ecuación. ¿Se entendió? ¿Les quedó alguna duda? Ya, genial. Bueno, entonces esa sería la biología de hoy. Alcanzamos a hacer los ejercicios justitos. Eran 6 ejercicios. Yo pensaba que era un poquito larga la biología, pero igual siento que lo hice un poco rápido, pero igual eran hartos temas que ver en una sola biología. Así que, bueno, espero haya quedado todo claro. Si no me preguntan cualquier cosa, que tengan una excelente semana y que les vaya bien. Cuídense. Adiós. Chao, que te vaya bien. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.